Una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa donde podemos compartir, donde podemos estar día a día, el poder transmitir el mensaje hacia nuestra vida, el mensaje hacia nuestros corazones, siempre con la necesidad de poder estar, de transmitir un mensaje, una palabra para nuestra vida, un mensaje que nos ayude a crecer. Más que todas las cosas, nosotros crecemos en la gracia, crecemos en el favor, crecemos en la salvación. No podemos nosotros poder pagar, alcanzar el favor de Dios, ni la gracia, ni la salvación. Si lo que hacemos, si lo que hoy estamos establecidos es que crecemos en la salvación, somos salvos, y luego de ser salvos, si hemos sido realmente salvos, crecemos en la salvación. Si hemos obtenido el favor de Dios de pura gracia, porque Él nos regaló su gracia y su favor, y dice que Él está a nuestro favor, nunca está en contra, siempre está a nuestro favor, y ese favor no se puede ganar, no se puede comprar, no se puede adquirir de una forma humana, con mérito, con un esfuerzo humano, sino que es dado gratuitamente, y eso es lo que nosotros tenemos que tomarlo, y vamos creciendo en la gracia, vamos creciendo, eso es lo que vamos haciendo dentro del transcurso de este evangelio, vamos creciendo en favor, en la gracia, nos vamos desarrollando como Jesús también creció en gracia, en favor, en sabiduría, en estatura. Así también nosotros como hijos, como creyentes, vamos a crecer, vamos a poder desarrollarnos día a día. Como hemos dicho durante la semana pasada, no evitaríamos tantas cosas si estamos enfocados en ser agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Nos evitaríamos de que el llevar la imagen de Cristo no fuera algo que nosotros que la podamos hacer de forma humana, sino que es Dios nos va dando el crecimiento, Dios nos va dando. Obviamente que nosotros hay un instinto de orar más, hay un instinto de leer mucho más, sino, ¿no es cierto?, lo que es la palabra de Dios, cuando hay libros también que están bien enfocados en una buena doctrina, ¿no es cierto?, en el fundamento que es Cristo. Enfocarnos en aquellos libros que nos hacen bien, en aquellos libros, y si no hay libros, si no hay librería en algunos sectores como acá, por ejemplo, están los PDF y poder llevar y crecer, ¿no es cierto?, en Cristo, y poder desarrollarnos con materiales que nos ayudan específicamente a crecer en la gracia, crecer en el favor de Dios. Cuando nosotros estamos enfatizados, como hemos dicho montones de veces, enfatizados
en la añadidura, enfatizado en lo que Dios nos va a dar, enfatizado y mi mirada está en lo que Dios me va a dar, en lo que yo tengo que tener, y no está enfatizado en llevar la imagen de Cristo, que esa imagen de Cristo, hemos sido predestinados para llevar esa imagen de Cristo, no la imagen que tenía Moisés, ¿no es cierto? Que eso que lo quiero predicar este domingo. No es la imagen que tenía Moisés, sino que es la imagen de ahora de Cristo en nuestras vidas. Esa gloria, esa imagen se iba desvaneciendo, por eso que estaba ese velo, pero nosotros estamos a cara descubierta, estamos sin velo. Cada vez que nosotros vamos leyendo, se va cayendo poco a poco algunas escamas, van cayendo, vamos creciendo en la gracia, vamos entendiendo el propósito de Dios, vamos entendiendo en que nuestra pega, ¿no es cierto?, es llevar la imagen de Cristo, no con nuestra fuerza, sino que lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, en estudiar, ¿no es cierto?, ser vehemente para poder estudiar, para poder leer, estar hablando constantemente con Dios, y nuestra tranquilidad, nuestra paz es que nuestro Padre sabe nuestras necesidades. Entonces, mucha gente no quiere llevar la imagen de Cristo, mucha gente no está enfocada en que se transmita la imagen de Cristo, en ser como Cristo, sino que solamente está enfatizado porque hay necesidades, ¿sí? También hay necesidades, hay cosas que tenemos que pagar, hay cosas que tenemos que comprar, hay cosas que tenemos que avanzar, hay cosas que tenemos que progresar, pero si estamos enfatizados en eso, lamentablemente la vida de Cristo se va, de una u otra forma, nos vamos alejando de eso. Aunque somos llamados, ¿no es cierto?, estamos predestinados a llevar una imagen. Pero cada vez que yo leo, cada vez que yo oigo bien, cada vez que yo leo bien, estoy escuchando bien, estoy con mi oído afinado, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere día a día, qué es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, ¿cuál es nuestro énfasis? ¿Cuál es nuestro énfasis? Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto en que Cristo dio su vida para limpiarnos a nosotros y presentarlo ante el Padre limpio para sí mismo, ¿cierto?, y presentarlo también ante el Padre limpio, puros, intachables. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 quiero enfatizar en esto. Enfatizar en lo que hoy quiero compartir. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: todas las alabanzas sean para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Es decir, antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios formase el mundo, Él ya nos había amado. Ojo, Dios no ama al mundo, no está hablando de un mundo completo, está hablando de un mundo, de un sistema, está hablando de un remanente, está hablando de X remanente. Dios no vino por todo el mundo, Dios no amó a todo el mundo, Dios no va a salvar a todo el mundo, y eso es lo que tenemos que tener en claro, sino que Él dijo: yo oro por los míos, por los que tú me diste, por los elegidos. ¿Sabe usted que son pocos los elegidos? Muchos son los invitados. Para muchos es la invitación, pero pocos son los que aceptan. Solamente los elegidos aceptan ese llamado para ser salvado, para ser restaurado. Entonces dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Es decir, Dios nos amaba de antemano y nos eligió en Cristo. Es decir, nos amó, y no tan solo nos amó, sino que también nos eligió en Cristo por su obra, no por nuestra obra. Fuimos elegidos y llamados por su obra
completa en la cruz del Calvario para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es decir, nos amó, nos eligió para amarnos, elegirnos y hacernos intachables ante sus ojos para sí mismo. Entonces, ese es el concepto de que Cristo, para que vino. Ese es el concepto de que Dios nos santificó, nos justificó, nos amó, nos eligió, nos hizo intachable ante sus ojos por lo que Él hizo. Imagínense, eso lo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros en cada oración? Primero, decirle: Señor, gracias porque no era merecedor de estar en tu presencia. Segundo, no era digno de estar en tu presencia. No merecía estar en tu presencia. Nunca podría haber alcanzado algo tan grande para estar en tu presencia, para poder entrar confiadamente y que ningún guardia me detenga para entrar al lugar santísimo, sino que tengo la entrada libre, ¿no es cierto? Porque Dios está a favor mío por lo que Cristo hizo. Si Dios está a favor nuestro, es por lo que Cristo hizo. Si Dios no está en contra de nosotros, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Que nos amó antes de la fundación del mundo, nos eligió antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos hizo intachable a sus ojos antes de la fundación del mundo. Todo eso lo hizo, nos limpió, nos purificó para presentarnos a sí mismo delante de Dios. Y por eso es que podemos entrar. Y con eso, nosotros debiéramos ser los más grandes agradecidos por la obra que Dios hizo por nosotros y de habernos escogido. No tenía por dónde escogernos, no tenía por dónde ver algo bueno para que Dios nos escogiera. No había por dónde mirar para que Dios, este tiene algo. No teníamos nada. Este tiene una chispa, no, nada. Dios halló gracia, nada más. ¿Qué significa? Que Dios nos dio gracia, en su favor, nos eligió, nos escogió para que pudiésemos estar delante de Él, delante del Padre, poder entrar al lugar santísimo, y eso es ser agradecido. Y nuestra preocupación no son las necesidades, porque cuando sabemos que Él hizo todo eso, sabemos y confiamos que Él sabe y conoce más que nadie mi necesidad, tu necesidad. Él la conoce más que todo. Entonces, al ver esto, al ver que Dios limpió nuestras vidas, pagó con su sangre para que nosotros no tuviéramos pecado, canceló con su sangre para que nosotros no fuésemos impuros, sino que intachables, para presentarnos delante de Él, porque Él nos presenta delante de Él a sí mismo y ante el Padre, santo, puro, intachable. ¿Cómo no voy a confiar en que Él, que conoce mis necesidades, si Él las conoce, y Él es nuestro papá, y su palabra dice que si nuestros papás se preocuparon y se preocupan de nosotros, ¿no es cierto?, que son humanos, con mayor razón, nuestro Padre Celestial, con mayor razón. Por eso que nuestro énfasis es llevar la imagen de Cristo. Hay tantas cosas que nos invitan, hay tantas cosas que nos conllevan y que nos llevan a hacer cosas de repente que no está alineado a conllevar la imagen de Cristo, sino que queremos llevar la imagen de aquel hombre, de aquel profeta, queremos llevar la imagen de aquel que me está dando los recursos, el jefe, el patrón, ¿no es cierto? Mi énfasis está el descanso
es Cristo. Mi énfasis es que si Él me dio todas estas cosas, me dio libre acceso a su presencia y nos hizo intachable, con mayor razón tenemos todo. Mire, impecable ante Dios, irreprochable, sin reprensión. Sin reprensión. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan gran, es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces somos sin reproche, sin reprensión. Esa es la palabra. Intachable, inmejorable, impecable. Así nos dejó la obra de Cristo. Impecables. El resto es ser agradecido, decir: Señor, lo único que quiero es llevar tu imagen. Lo único que quiero, cada día poder rendirme para que tú trabajes en mí, trabajes en mi área, trabajes en mi vida para poder crecer en gracia, crecer en favor, no adquirir, no buscando el favor de Dios, no ganándome el favor de Dios, no pagando el favor de Dios, no cancelando el favor de Dios, la gracia de Dios, sino que ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla. Él tiene derecho a quien darle misericordia, a quien Él quiere. Nuestra relación con Job no es la misma que tenemos nosotros ahora en Cristo. Job no tenía abogado, defensor. Job no tenía alguien que lo justificara. Job no tenía alguien que hubiera muerto por él. Job no tenía el Espíritu Santo. Job no era el cuerpo, la iglesia, el templo, el tabernáculo, el altar de Dios. No era. En cambio, nuestro trato ahora es distinto en este nuevo pacto. Y eso es lo que nos cuesta de repente entender. En que en esta nueva obra de gracia, nada podemos buscar y ganarla para poder alcanzar ese favor, esa gracia. Es que no alcanzó su favor, no alcanzó su gracia, no alcanzó su salvación, sus regalos nos alcanzó. Nadie ha pagado nada, ni un peso, ni que pudiéramos pagar con todo el dinero que hay en el mundo, no se podría pagar porque no se puede, porque es un regalo dado por Dios y ya se pagó con un alto precio, que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cristo entregó su propio cuerpo y muerte para poder presentarlos santos y sin mancha e irreprochable delante de Él. Su propia sangre nos permite poder entrar al lugar santísimo sin mancha, sin arruga, intachable, impecable. Ha sacado usted la ropa de la lavadora y ve impecable, radiante, ¿no es cierto? De esa misma forma, nosotros llevamos la imagen de Cristo. Pablo enfatiza que la salvación depende totalmente de Dios. Él nos eligió, Él nos justificó, Él nos salvó, Él nos redimió, Él pagó la deuda por nosotros. Es decir, nosotros no participamos en ningún momento ni área en la salvación. En ninguna área. Pablo enfatiza con vehemencia que la salvación depende totalmente de Dios. La salvación depende totalmente de Dios. Si hemos sido salvos,
esta salvación, vamos a crecer en la salvación. Si Dios nos ha justificado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado su gracia, su favor, iremos creciendo de gloria en gloria. Es distinto que la de Job, porque ahora yo voy creciendo en gracia, creciendo en favor, creciendo en la salvación. Lo que siempre hemos dicho, yo no me gano ni pretendo ganarme la salvación todos los días, sino que yo ahora crezco en la salvación. Y esa es una línea tan fina que mucha gente pretende, cree, inconscientemente, si lo hace, no lo hace por maldad, sino que es lo que le enseñan, ¿no es cierto?, en que ellos tienen que ganarse la salvación todos los días, ganarse el favor de Dios, ganarse esa gracia, ese regalo que Él ya la ganó, la pagó, para que nosotros podamos disfrutarla de una manera libremente, de una manera libre y extraordinaria. Pero el problema es que hay esa tendencia humanista en querer ganarme la salvación, ganarme el favor de Dios, ganarme la gracia. Si yo no me voy a ganar el favor orando, yo no voy a ganarme la gracia de Dios orando más, ayunando más, yo no me voy a ganar la salvación más si me congrego. Lo hago porque hay gratitud en mí, lo hago porque es parte, es la esencia de una persona salva. Es la identidad, es la esencia de una persona salva. Es la esencia de una persona que ha sido redimida. Ahora habla con Dios, lee con vehemencia, tiene hambre más y más de Dios. No porque tengo que cumplir con esto, tengo que hacerlo. No es eso, sino que es una necesidad, porque hay hambre, y cuando hay hambre uno come, pero cuando no hay hambre uno no come y no crece, no madura, no crece en gracia, no crece en favor, ¿no es cierto? Y para poder crecer en gracia necesito que ese velo vaya cayendo, y eso es cuando uno va creciendo. Pero muchos velos que hay todavía en nuestros ojos. Hay tanta cosa que vemos a Moisés, leemos a Moisés. Mucha gente que lee la ley, que lee a Moisés, pero con velo. No lee los escritos de Moisés sin velo. Ellos no ven a Cristo. Mucha gente no ve la salvación completada y pagada y cancelada, sino que la ve que tengo que alcanzarla. Y eso es como decir, me voy a circuncidar nuevamente. No puede ser. Dios nos alcanzó con Él todas las cosas. Dios nos alcanzó la salvación junto con Él y todas las cosas. Yo no fui a alcanzarla. Él me la alcanzó. Él me acercó. Yo no puedo, como digo siempre, no puedo alcanzar el sol. Pero si Él pudiera, Él lo hace, ¿no es cierto? Me acerca al sol o me acerca a la luna y puedo tocar la luna. Él nos acerca a la luna. Un ejemplo. Asimismo, Él nos acercó la salvación. Porque una, no la queríamos. No, si no la queríamos. Dos, no la entendíamos. Tres, odiábamos la luz. Reprochábamos, ¿no es cierto?, la luz. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. No veíamos. Pero más en su gracia, en su favor, regalado, se nos abrieron los ojos y cada día se van abriendo, van cayendo velos, van cayendo escamas en nuestra vida y vamos viendo cada día más la gloria y la imagen de Cristo que llevamos constantemente hasta que Cristo venga a buscarnos. Esa es nuestra meta, ir creciendo en gracia, en favor, en la salvación. Creciendo, ya lo tenemos. No voy a buscar, no, ya la tengo. Que ahora crezco.
con los regalos, el regalo que Dios me dio. Crezco en ese regalo. Comienzo a caminar, porque es mi esencia el seguir avanzando. La esencia de un salvado, la esencia de un redimido es de gloria en gloria. Es como la luz de la aurora, que es una pequeña luz y aparece en el horizonte y comienza a aumentarse hasta que llega el día perfecto. Y es el fin de la meta. Ese es nuestro crecimiento en nuestra vida. Entonces, somos la Santa Iglesia de Dios. Ese es el título que tenemos. Y más que título, es nuestra esencia. Somos la Iglesia Santa de Dios. Nosotros no influimos en la salvación al tomar la decisión, Él en salvarnos. Él tomó la decisión en salvarte, en salvarme. Él tomó la decisión en darnos su favor, su gracia. En ningún momento nosotros la tomamos y la tomaremos, ¿no es cierto? Porque ya está en nosotros, es nuestra esencia. Recuerde que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nuestra vida. ¿Qué más? Imagínense, ¿qué más privilegio tenemos? ¿Cuál es mi ocupación? En que la imagen de Cristo vaya creciendo en mí. Y confío que mi papá me dará todas las cosas. Y Él sabe mis necesidades. Él sabe lo que yo necesito, lo que tú necesitas. Él nos salvó de acuerdo a su plan. Nos salvó de acuerdo a su plan, a su mente eterna. De acuerdo a su mente eterna, a su plan eterno, Él nos salvó de antemano para que nosotros pudiésemos, ¿no es cierto?, ser salvos por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él nos alcanzó. El decir, ¿no es cierto?, el decir que me atribuyo algún mérito en salvación, en gracia, en favor, en un don, en un talento, en algo, en alguna bendición, es orgullo. Es orgullo. La iglesia necesita que la orientemos en que tienen que llevar la imagen de Cristo. Es que la iglesia no sabe que Dios nos ha dado las bendiciones. No es nuestra pega. Nuestra pega es hablar a la gente, enseñar a la gente en que somos bendecidos con toda bendición de lo alto y llevar la imagen de Cristo y confiar en que mi papá, que conoce mis necesidades, me dará, así como me dio salvación, me dio a su Hijo, me dio la gracia, el favor, también me dará todas las cosas. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad que tenemos, ese es el fundamento que Dios dejó. Y vamos creciendo de gloria en gloria. Pero mucha gente, su énfasis, su mentalidad, ¿no es cierto? Y por eso que buscan estrategia, buscan sistema, buscan en su fuerza, buscan un color político, un partido político para tomarse, agarrarse y luego poder llegar a lugares, ¿no es cierto? Y poder alcanzar grandes éxitos. Mucha gente ha llegado, ¿no es cierto?, con su propia fuerza. Pero el énfasis era otro. Confiaron más en un partido político. Confiaron más en el gobierno. Confiaron más en su jefe. Confiaron más en su sueldo. Confiaron más en su aguinaldo. Si comenzamos a hablar de los aguinaldos, la diferencia de los aguinaldos, ¿para qué vamos a decir? La diferencia de los aguinaldos. ¿Y para qué decir de la tercera edad? Sin comentario.
Entonces mucha gente confía, no del brazo fuerte, no del brazo derecho, sino que confían en el hombre, y el hombre nada bueno puede darnos. Un partido político nada bueno puede darnos. Y le ponemos un título: Dios me bendijo. Más encima decimos Dios me bendijo. Y vemos que lo hicimos de una forma, de una manera humana, de una manera, ¿no es cierto?, en que yo quiero alcanzar las cosas, pero de acuerdo a un partido político, de acuerdo a cómo yo me adulo a mi jefe, le caigo en gracia a mi jefe, y hacer las cosas a mi manera. Tarde que temprano, no hubo ningún énfasis, no hubo ningún propósito. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor que hacer la voluntad y el propósito de Dios, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. El decir que me atribuyo algún mérito, decíamos, es orgullo. Todo se originó en la mente eterna de Dios en salvarnos. Nuestra mente nunca se imaginaba, nuestra mente nunca planeó salvación. Estábamos en otra. Él planeó, Él diseñó todo para que nosotros podamos solamente recibirlo, ¿no es cierto?, y ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Es difícil de entender cómo Dios nos eligió. Es difícil entender cómo Dios me eligió a mí. Cómo Dios me eligió a mí y no a Él. Cómo Dios me eligió a mí, me salvó a mí, me dio gracia, me dio favor, me dio bendiciones. ¿Por qué? Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Uno no puede entrar ahí. Es la obra perfecta de Dios, es la obra que Dios está haciendo, es la obra que Dios nos conlleva a poder, a confiar y a creer en sus promesas y a creer en la obra perfecta de Cristo. Efesios 5 dice, Efesios 5:21, aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de la iglesia, de Cristo, ¿no es cierto?, como matrimonio. Dice, es más, sométanse lo uno a lo otro por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa. Repito, Él entregó su vida por ella el fin, ¿no es cierto?, el fin para hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Es decir, Él se entregó su vida, ¿para qué? Para salvarnos, para lavarnos, para purificarnos, ¿no es cierto?, hacernos santo, limpio, mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa, intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Imagínense, intachable. De la misma forma, ¿no es cierto?, cuando uno Cristo dio su vida, el fin, ¿no es cierto?, de eso era para lavarla, purificarla, santificarla, justificarla. Antes de eso la escogió, la amó, ¿no es cierto?, y la lavó con su sangre preciosa
para sí mismo. Imagínense, eso hace el amor. El amor, lo único que sostiene un matrimonio es cuando todo está basado a través de Cristo. Cuando un matrimonio pueden crecer juntos, ¿no es cierto?, en gracia, en favor, en la salvación, es porque hay un sometimiento, ¿no es cierto?, bajo el sometimiento a Cristo. Hay un sometimiento, ¿no es cierto?, así como la iglesia con Cristo. Y cuando entendemos eso, entendemos también nuestro rol dentro del matrimonio. El poder purificar, el poder santificar, el poder hablar, enseñar, hacer devocional, ¿no es cierto?, explicarle a la familia, a la esposa, cómo debe hacer un esposo a sus hijos, a sus hijas y a su esposa. Eso es. Pero el énfasis es que Él dio su vida para limpiarnos y purificarnos, para que no tuviéramos mancha, para que no tuviéramos arruga. Eso dice su palabra. Para eso lo hizo. Por eso es que estamos delante de Él, estamos puros, ¿no es cierto? Estamos intachables, perfectos. Ahora, ¿cuál es nuestro error? Que cada día vamos creciendo en gracia, creciendo en favor, creciendo en la salvación hasta llegar a la meta. Ser un tipo de Cristo, llevar la imagen de Cristo. Eso es crecer en todas las áreas, llevar la imagen de Cristo día tras día. Y ese instinto que hay, el leer y orar, nos ayuda, ¿no es cierto?, a crecer, a madurar, a poder entender qué realmente Dios quiere para nuestra vida. Efesios, sí, ya lo leímos ya. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas de nosotros. Repito, Él nos salvó. Dice, Dios nos salvó. No por las elecciones justas que nosotros habíamos hecho. No por las cosas buenas que a lo mejor habíamos hecho. No nos eligió por eso. Sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Y nos dio, no nos va a quitar, quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ninguna buena acción justa en nosotros Dios dio para que Él pudiera elegirnos, pudiera justificarnos. No es por nuestra justicia, no es por nuestra obra, no es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, sino que es con su Espíritu Santo. Es Él haciendo en nosotros la obra perfecta. Colosenses 1:22 dice: pero ahora Él los reconcilió consigo. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. ¿Cómo fuimos reconciliados con el Padre? Por la muerte, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cierto? Recibimos, dice, fuimos reconciliados consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado. ¿Cuál fue el resultado de eso? Los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. El problema es que hay conciencia de culpa todavía hay conciencia, ¿no es cierto?, de que tengo una falta, de que no soy libre, que no soy santo, todavía hay. Y todavía pretendo, ¿no es cierto?, porque todavía leo a Moisés y su escrito, sus leyes, con velo. No veo que Dios ya hizo la obra. No veo que Dios ya completó la obra. Él ya la hizo. Aquel que comenzó la buena obra dice que Él es fiel para terminarla. Y Él ya la terminó. Lo que pasa es que el constante en la vida, nosotros vamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, su muerte, su resultado, la resurrección, nos trasladó a su presencia,
hubo un traslado, hubo un movimiento, ¿no es cierto? De estar en este lugar, perdición, impuro, ¿no es cierto? Indeseable, sucio, lleno de arrugas, lleno de mancha, lleno de pecado, lleno de injusticia, de vergüenza. Nos sacó, nos trasladó, purificó y nos puso delante de Él, pero ya limpio, por su propia obra, ante el Padre. Y nos reconcilió. Ahí está, papá, ahí está, los compré, los lavé con mi sangre, ahí están. Estos son los que yo oré, ¿no es cierto? Por los que tú me diste, yo oré por ellos, ahí están. Y por eso es que ahora podemos disfrutar delante de su presencia. Podemos gozar dentro de su presencia con gran alegría. Entonces, y confiar que en su presencia ahora ustedes son santos, ya que hemos sido trasladados a su propia presencia, nos puso ahí, y en su presencia ahora somos santos, somos libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. No debe haber temor de culpa, de culpabilidad, de esto otro, nada. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Cristo, que Él ya lo hizo todo. Pero pastor, yo me equivoco, estamos creciendo. Por eso es que vamos de gloria en gloria. Pastor, yo no sé, no. Confiemos. Nuestra certeza, ya no debe haber conciencia de pecado. Ya no lo hay. Ya no lo hay. ¿Y por qué? Porque Él se borró. Todos nuestros pecados fueron borrados. ¿Y se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se lo llevó? Se llevó todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Se llevó todo. Y por eso nos puede poner delante del Padre. Sin ninguna culpa. No debe haber culpabilidad en nosotros. Sentimiento de culpa, nada. Ahora vuelvo a decir, en el transcurso nos equivocamos. Y eso también hay consecuencias, obviamente. Pero debe haber una limpia conciencia. No es que yo ya voy a salir a cometer un pecado. No es eso. Una persona no actúa así. Una persona que ha sido realmente redimida. Sino que durante el transcurso uno, ¿no es cierto?, va errando el blanco también. Y esa es nuestra confianza en que Dios nos perdonó. Que abogado tenemos. Abogado tenemos ante el Padre. Dios no está en contra de nosotros. Él está a favor de nosotros. Si nosotros pudiéramos entender eso, que Él está a favor de nosotros. Él no anda detrás de nosotros con un chicote, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en contra. No está en contra. Y por eso es que es necesario leer, orar, ¿cierto? Para que mientras menos podamos errar el blanco, mejor. Mejor. Y más enfatizamos en llevar la imagen de Cristo. Y no tengo que enfatizarme en ser un buen papá, no. Si yo me enfatizo en llevar la imagen de Cristo, no tengo para qué ir a un curso de cómo ser mejor papá, cómo ser mejor pastor, cómo ser mejor hijo, nieto, sobrino, lo que usted quiera. De cómo ser el mejor, ¿no es cierto?, emprendedor. No. Esto no es coaching, ¿no es cierto? Coaching. No. Esto no es cómo poder hacer... No. Eso déjeselo a las universidades. Nosotros estamos aquí, nuestro énfasis es poder crecer en la salvación. Llevar la imagen de Cristo para que la gente se fortalezca. Y todo va a ser distinto. Todo va a ser diferente. Al pertenecer a Cristo, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Como que si nunca
hubiésemos pecado. Lo único que podemos hacer es ser hijo agradecido ante Él. La muerte de Cristo hace santa, limpia, desmanchada, sin arruga, libre de la antigua manera de vivir. Eso es lo que provocó la muerte de Cristo en nosotros, libre de toda mancha y arruga. La iglesia ha sido lavada por el mensaje de las buenas noticias del Evangelio, sin ninguna falta ante el Padre, como habla Colosenses, sin ninguna falta ante el Padre. Nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Nadie es suficientemente bueno, nadie. Por eso es que necesitamos la obra de Cristo, que Él viniera a morir y a resucitar por nosotros. Por eso es que necesitábamos la obra de Cristo. Nada más nos puede salvar, ni nosotros mismos podemos hacerlo. Aunque seamos los mejores, el hijo más bueno, el marido más bueno, no alcanza. No es un gran mérito para que sean perdonados nuestros propios pecados. Él limpió y pagó con su sangre nuestros pecados. Si queremos vivir exactamente, ¿cierto?, debemos depender totalmente de la gracia de Dios. Sin Cristo no hay manera de que nuestros pecados sean borrados, perdonados y quitados. Sin Cristo es imposible en que tu vida, ¿no es cierto?, tus pecados sean borrados. Solo Cristo puede borrar el pecado, solo Cristo puede justificarnos, solo Cristo puede lavarnos, limpiarnos, perdonarnos y bendecirnos. Solo en Él hay salvación, no hay otra manera. No hay otra manera, es Cristo. Por eso es que Él es la única esperanza, el único camino que hay para que tu vida sea limpiada y sea lavada, perdonada de todos nuestros pecados. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé cada día de su eterna redención, el poder entender esto, el poder comprender la obra perfecta de Cristo. Su obra es perfecta. No esperemos nada bueno del mundo, no esperemos nada bueno de la política, no esperemos nada bueno de nadie que no tenga a Cristo. No podemos esperar nada bueno. Solo Cristo puede transformar las vidas y cambiarlas y transformarlas. Solo Él, solo el poder de Dios lo pudo hacer. Antes de anoche, que mientras oraba en la madrugada, empecé a dormitar un poco y desperté cantando Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Él está en tu corazón. El Dios de la salvación. Solo Dios nos puede salvarnos. ¿Sabe cómo se siente el poder de Dios cuando uno comienza a cantar en el Espíritu mientras uno duerme y despierta cantando? Y yo hace mucho tiempo que no canto himno, muchos años, y desperté cantando ese himno. Hoy vi nuevamente esa cruz y está vacía, porque Cristo ahora vive en mí. Tremendo tema ese. Y eso sucede cuando Dios está en nuestra vida y comienza a trabajar en nuestra vida. Hay una llenura, hay una frescura,
hay una... también Dios da ese privilegio de poder sentir su presencia, pero también de poder saber más de su presencia a través de la palabra de Dios. Saber más de Dios. No solamente sentir a Dios, sino que también saber más a través de la palabra de Dios. Y eso solamente lo va a llevar cuando Dios nos lleve, ¿no es cierto?, a estudiar su palabra, y veremos los paisajes más hermosos de la palabra de Dios. Ver cómo el amor de Dios es tan grande que nos hace impecable, intachable, sin reprensión, es decir, irreprochable. Imagínense, podemos entrar ante su presencia sin reprensión, porque Él ya hizo la obra completa en nosotros. Y esa es nuestra firmeza, firme en su gracia, firme en su favor, firme en nuestra salvación que Él nos ha dado, que Él nos regaló a precio muy alto, y que somos salvos por fe. Si la iglesia estuviera firme en su gracia, firme en la gracia, firme en el favor, firme en la fe, firme en la convicción que la salvación, que estamos intachables, seríamos otros. Nuestra confianza sería en que nuestro papá nos conoce y conoce nuestras necesidades, conoce cuánta cantidad de pelo tenemos. Dice que Él nos ha contado, ¿no es cierto? No es literalmente, pero Él sabe la cantidad de nuestro cabello. Si hizo lo más grande en escogernos, justificarnos, Él también ya dio todo. Solo confiar en que nuestro papá, que sabe nuestras necesidades, nos va a dar aquellas cosas que necesitamos. Que el Dios de paz nos ayude a poder estar firme. Señor, yo oro por todos aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, a través de la radio corporación de Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelando, sea dirigiendo, sea redarguyendo, ¿no es cierto?, ministrando en las vidas. Sé que se está moviendo tu palabra a través de aquellos, de la oveja perdida, aquellos que están escogidos, pero aún no se ha manifestado esas personas escogidas, Señor. Y sabemos que tu tiempo es tu tiempo, Señor. Tú conoces los que han de ser salvos. Tú vas a agregar lo que han de ser salvos, y lo creemos. No es nuestra carga, no es nuestra preocupación, ¿no es cierto?, sino que es nuestro descanso, que tú ya los escogiste, que tú sales a buscar la oveja perdida. Nosotros solamente anunciamos el mensaje tuyo, las buenas noticias del Evangelio, en el nombre de Jesús. Y queremos estar firme, como un soldado firme en la fila, firme en tu gracia, firme en tu favor, firme en la confianza, en la fe, en la obra de Cristo, que es perfecta. Será para la próxima transmisión. Muchas bendiciones. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de la Congregación Cristo, tu única esperanza. Chao, chao. Directo al corazón. Firme en tu gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré, y no hay nada
más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me... Firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria.
por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser.